Bueno, Arratsaldeon, 11ª edición del Foro Aspegui, con un temazo: edad, mujer, empresa. Cuando juntamos todos estos elementos y añadimos además mujer, pues pasan cosas, ¿verdad, Vania? Entonces, bueno, pues creíamos, y ya llevábamos unos años, considerando que era un tema que teníamos que tratar, y lo teníamos que tratar de una profesional experta, y bueno, pusimos la mira muy alto y contactamos con Vania porque, bueno, pues desde nuestro parecer era la persona que manejaba datos, que tenía trayectoria, que llevaba tiempo estudiando de manera rigurosa este aspecto, y lo que hacemos en el foro siempre, ya sabéis, que es traer un testimonio, bueno, más que un testimonio, son datos e información de la mano de una persona que ha investigado y ha trabajado el tema, que en este caso es Vania, y luego traemos esos testimonios cercanos del territorio, donde profesionales de empresas de Guipúzcoa pues llevan el tema, en este caso del edadismo, a su realidad profesional y nos cuentan sus proyectos, sus miradas y sus experiencias. Entonces, bueno, pues daros las gracias a todas las personas que estáis aquí presentes, dar las gracias a las entidades patrocinadoras, a Emakunde, a la Diputación Foral de Guipúzcoa, al Banco Santander, que también contribuye a que esto sea una realidad y se haga posible, y a Fomento San Sebastián, a las personas que desde Aspegui también están día a día remando para que esto salga, este tipo de actos, de cuestiones y bueno, de retos y desafíos. Y yo no me voy a entretener más, voy a dar la palabra a Nerea Isasi, que es la directora de Igualdad de nuestra Diputación Foral de Guipúzcoa. Y nada, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Nerea. Como siempre es un placer. Euskaraz egin behar neban sarreria, baina ikusitza ponentzia eta mahai ingurua gazteleraz diala, egingo dut gazteleraz nire diskurtso txiki hau ere baitere. Estaba diciendo que iba a hacer mi introducción en euskera, pero viendo que tanto la ponencia como la mesa redonda va a ser en castellano, entonces para que tanto la ponente como los que van a tomar parte en la mesa redonda me entiendan, no, pues lo voy a hacer en castellano. Bueno, lo que ha dicho Nerea, un temazo: mujer, encima edadismo, ¿no? Y yo añadiría con esto de la interseccionalidad que nos atraviesa a las mujeres tantas cosas. En la Diputación Foral de Guipúzcoa sí que hemos trabajado y estamos trabajando el tema de la mujeres mayores y violencia machista, ¿no? Porque vemos que la mujer mayor está totalmente invisibilizada y no nos damos cuenta que son esas mujeres precisamente las que nos han traído a donde estamos ahora nosotras. Son las que han luchado para que nosotras tengamos derechos, podamos estudiar, podamos tener un sueldo y podamos tener una autonomía. Y nunca o muy pocas veces se agradece, y en euskera decimos aitortza, no sé cómo se dice en castellano, no me viene ahora cómo se dice, ¿no? El reconocimiento. No se le reconoce. El año pasado con Emakunde sí que hicimos la campaña del 8 de marzo, fue precisamente para agradecer a esas mujeres, ¿no?, todo lo que aportaban al feminismo y a los derechos de las mujeres. Y yo creo que tenemos que continuar en esta línea, ¿no?, reconociendo a esas mujeres mayores su labor, y me consta también que en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en políticas sociales, también están trabajando este tema con Adinberri. Entonces, creo que tenemos que trabajar en ello, y yo hoy vengo a escuchar e intentar que todo lo que recoja aquí, e intentar que mejoren nuestras políticas para las mujeres mayores también. Entonces, eskerrik asko Aspegui, y bueno, ahí estaremos siempre que nos llaméis. Eskerrik asko, Nerea.
Bueno, pues damos la palabra ya a Vania de la Fuente Núñez, médico, antropóloga, experta internacional en envejecimiento saludable y edadismo. Gracias. Eskerrik asko. A ver si esto funciona. A ver. Con suerte se va a ver. ¿Sí? Vale. A ver. Bueno, en principio, para empezar, buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias por estar aquí para tratar este tema que me parece súper importante y que, aunque para muchos de nosotros parece un tema novedoso, realmente nos ha acompañado ya muchos años. Simplemente pues, no le hemos dado la importancia o no ha tenido la visibilidad que realmente merece. Pero realmente, antes de hablaros de edadismo, quería empezar esta presentación haciéndoos una pregunta, que es la siguiente. Es cómo andamos de talento en España y en general, ¿no? Reunimos aquí a empresarias, ¿no? y a profesionales, y esta es una pregunta que se hacen muchas personas que trabajan dirigiendo empresas y organizaciones, ¿no? Y lamentablemente la respuesta a esta pregunta, supuestamente, es que andamos bastante mal, es lo que veis reflejado en esta imagen, ¿no? Empleadores en todo el mundo, estos son datos a nivel global, reportan una carencia significativa y creciente de talento en todo el mundo, ¿no? Con una media del 75% de las empresas reportando tener una dificultad a la hora de encontrar talento. Esto lo encontramos en todos los sectores, como veis aquí, y lo encontramos en todo el mundo. Veis aquí también el nivel de escasez de talento que reportan empresas en España. Está en el 78%. ¿Y qué pensáis que hay detrás de esta escasez de talento? Quizá algunos de vosotros penséis demografía, otros de vosotros pensaréis que quizá el sistema educativo realmente no está formando a una fuerza laboral adecuada para las exigencias de las empresas, ¿no? Y del mundo en el que vivimos en el siglo XXI. Pero lo que yo quiero transmitir hoy es que hay una posible tercera razón bastante importante detrás de esta supuesta escasez de talento, que es el edadismo. Y espero convenceros hacia el final de la presentación de que en realidad no necesariamente hay una escasez de talento, sino que tenemos miopía a la hora de ver el talento, a la hora de no ver, más bien, el talento que realmente existe en la sociedad. Pero antes de profundizar en el tema del edadismo, quería que tuviéramos una definición común acerca de este fenómeno, porque, como mencionaba, incluso la palabra edadismo no se ha incorporado en nuestros diccionarios hasta finales del año 2022. O sea que es bastante reciente incluso en nuestro vocabulario en español. Y cuando hablamos de edadismo estamos hablando de tres cosas diferentes. Hablamos de nuestra forma de pensar, sentir y actuar hacia otras personas o hacia nosotros mismos en función de la edad. Esto significa que el edadismo tiene tres dimensiones diferentes. Los estereotipos, que es nuestra forma de pensar, los prejuicios, nuestra forma de sentir, y la discriminación, que es nuestra forma de actuar. Otra cosa que a menudo se pierde de vista es que el edadismo nos afecta a lo largo de la vida. Mucha gente piensa que el edadismo solo nos afecta cuando somos mayores, pero lo que vemos en los datos es que no. El edadismo, al final, si lo pensáis, la palabra, es el ismo que genera desventajas y nos divide en función de nuestra edad. Y lo que vemos es que, como muestra esta imagen, nos puede afectar a lo largo de la vida. Sí que es cierto que se suele concentrar en dos momentos, sobre todo, que es en la juventud y luego en la vejez. Y todos somos cómplices. A nivel mundial, los datos que tenemos es que 1 de cada 2 personas es edadista hacia las personas mayores. Y si nos fijamos concretamente en Europa, como veis aquí, el 44% de la población es edadista hacia las personas mayores. Si le damos la vuelta a la moneda y miramos cuánta gente reporta haber sufrido edadismo, lo que vemos en Europa es que 1 de cada 3 personas reporta haberlo sufrido. Y aquí los niveles más altos son entre gente joven y gente mayor. Para complicar aún más las cosas, lo que vemos es que, a pesar de estos datos, en España no consideramos que el edadismo sea un problema. Y esto es lo que vemos aquí, ¿no? Aquí el 52% de la gente considera que o no existe edadismo o no es un problema grave. Además,
es un fenómeno que está presente en todas partes. Y una de las cosas, si no os habéis encontrado con este fenómeno antes o no lo habéis pensado, estoy segura de que al acabar esta charla, mañana, pasado, al día siguiente, lo empezaréis a ver realmente a vuestro alrededor, pero constantemente, ¿no? Está presente desde el sistema sanitario, los medios de comunicación, acceso a la vivienda, está presente en las relaciones que tenemos unos con otros e incluso lo llegamos a dirigir hacia nosotros mismos. Esto es algo muy perverso del edadismo y lo que ocurre en este caso es que tras haber estado bombardeados por estereotipos por edad a lo largo de toda nuestra vida, llega un momento en el que los interiorizamos y los acabamos aplicando hacia nosotros mismos de manera que nos limitamos. Y luego veremos algunos ejemplos de ello. Y por último, también está presente en el entorno laboral. Y es este entorno en el que me voy a centrar el resto de esta ponencia. En el entorno laboral, la edad es el principal factor de acoso y discriminación. Y luego vamos a ver algunos datos al respecto, ¿no? Y en el empleo ocurre a lo largo de todo el ciclo de trabajo. Ocurre desde procesos de reclutamiento o contratación, hasta oportunidades de avance y capacitación dentro de la empresa, hasta procesos de despido y jubilación. Y afecta principalmente en este entorno a jóvenes y mayores, como veremos a continuación. Los datos también lo reflejan. Si vemos cifras de desempleo, por ejemplo, en España, a finales del año 2023, el 50% del desempleo, cerca de este 50%, se concentraba en personas de entre 20 y 29 años y 50 y 59 años. Es verdad que la duración de desempleo es diferente para estos dos grupos de edad. Vemos desempleo de más corta duración entre gente joven y desempleo de más larga duración en personas mayores. Y cuando hablo de larga duración, estoy hablando de 2 años o más de desempleo, ¿vale? De hecho, la población de 50 años o más concentraba el 50% del paro de larga duración en España a finales del año pasado. Y estas desventajas, a la hora de encontrar un trabajo incluso, hacen que tiremos la toalla. O sea, lo vemos en el extremo de izquierda de la pantalla, ¿no? El 50% de solicitantes de empleo desanimados, estas son personas que ya han dejado de buscar empleo por diferentes motivos, pero uno de ellos es el hecho de que solicitas, no te llaman y acabas tirando la toalla, ¿no? Y el 50% de estos solicitantes de empleo desanimados eran personas de entre 55 y 64 años, la mayor parte mujeres. Aquí empezamos a ver algunos datos que ya reflejan esta intersección entre edadismo y sexismo. También se refleja en la precarización del mercado laboral, ¿no? Que vemos aquí en esta imagen, por ejemplo, aquí justo detrás mía, ¿no? Donde vemos un elevado número de contratación temporal entre la gente joven, sobre todo entre las personas que tienen entre 16 y 24 años. Es verdad que la reforma laboral del 2021 ha mejorado esta situación, ¿no? Ha aumentado la contratación indefinida y ha disminuido esta tasa de temporalidad a mínimos históricos, pero todavía queda muchísimo por hacer. Mirad la imagen, ¿no? Y no se reduce solo a eso. También vemos que los salarios se han mantenido prácticamente constantes desde el año 1998. Esto lo vemos en estas dos gráficas de aquí, que incluyen la de arriba de todo cómo se han mantenido los salarios en la población en general joven y abajo entre la población joven con alto nivel de cualificación. Para el 50% de los jóvenes menores de 30 años, sus salarios no alcanzan en cómputo anual el salario mínimo interprofesional. Si nos fijamos en las mujeres menores de 30 años, a pesar de que tienen mayor participación en la formación superior, continúan ocupando estos trabajos de peor remunerados y mayor tasa de temporalidad. Y obviamente esto perpetúa desigualdades de género y en el año 2018, para daros una cifra, la diferencia salarial se situó en el 17% en esta franja. Y de hecho, esta precarización también implica que el crecimiento salarial a lo largo del tiempo y de la vida laboral es mucho más lento hoy de lo que era antes. Mientras que la cohorte nacida en el año 1955 alcanzó la base media de cotización en la Seguridad Social a los 27 años, los nacidos en el año 1985 no la habían logrado al superar los 34. ¿Vale? Y obviamente, dada esta precarización, las personas jóvenes ya no se emancipan. Lo hacen cuando ya dejan de ser jóvenes. El año pasado salieron datos que indicaban que ahora mismo la gente se emancipa de media en España pasados los 30 años, es a los 30,3 años. Que es en el momento, bueno, ya no eres joven. Y esta cifra es la más elevada desde que el Consejo de Juventud de España empezó a documentar esto hace más de 2 décadas.
Y más allá de esto, más del 20% de los jóvenes que trabajan están en riesgo de pobreza. Estoy hablando de jóvenes que trabajan, no de jóvenes que no trabajan. O exclusión social. Y estas desventajas en el entorno laboral las percibimos, o sea, socialmente sabemos que existen. Como veis aquí, a mi izquierda, perdón, es que estoy intentando ver cuál es vuestra derecha y vuestra izquierda, me estoy haciendo un lío, el 52% de los ciudadanos de la Unión Europea consideran que la edad, ya sea una persona demasiado joven o demasiado mayor, pone en desventaja al candidato a un puesto de trabajo. Y como veis, este es el motivo, se considera la característica que mayores desventajas genera en el entorno laboral. Y si nos fijamos concretamente en España y en las personas mayores, lo que vemos es que el 67% de las personas en España consideran que tener más de 55 años es una desventaja a la hora de acceder a un puesto de trabajo. Y quería compartir con vosotros un estudio de caso que refleja esto precisamente. Esto es un estudio que se ha realizado en España, en diferentes partes de España, de hecho creo que País Vasco fue una de ellas, en las que se enviaron 1.600 currículums ficticios a 800 puestos de trabajo reales. Los dos currículums eran muy similares. La diferencia que tenían era la edad del candidato. Uno de los candidatos tenía 35 años, el otro 49. Y repito que los currículums eran ficticios, pero los puestos de trabajo no. Y lo que encontraron en este estudio es que las candidatas de 49 años, recibían la mitad de llamadas a una entrevista. Y repito que el currículum era muy similar. O sea, no es que tuvieran competencias diferentes, una experiencia diferente, no, era la edad. Esto significa que una persona de 49 años tiene que enviar potencialmente el doble de solicitudes para que le llamen a una entrevista. No estoy diciendo ya que llegues a acceder al puesto de trabajo. Esto no es un caso aislado y, de hecho, en este estudio no se centraron únicamente en un sector, se centraron, si no me equivoco, en 2 o 3 y se han encontrado datos similares en otros estudios que se han realizado en España y también fuera de España. Ahora me gustaría centrarme un poco más en la intersección que existe entre edadismo y sexismo en el entorno laboral. Y lamentablemente aquí lo que vemos, y sí, esto es un temazo, pero un temazo muy grave. Lo que vemos es esto. La mujer nunca tiene la edad adecuada en el entorno laboral. Si somos jóvenes, somos demasiado jóvenes y se nos obliga a aparentar mayor edad para que se nos tome en serio o incluso para llegar a tener unas condiciones dignas, ¿no? Estaba mencionando antes las cifras. En la mediana edad, que hoy en día es la etapa en la que la mayor parte de mujeres, si quieren formar una familia, pues la van a acabar formando, esto supone un problema en la empresa. Y después, según nos vamos acercando a la edad de jubilación, es como si de repente nuestro conocimiento estuviera obsoleto, no servimos ya. Y lo vemos en encuestas. Hubo una encuesta a nivel mundial que incluyó 46 países diferentes y estos fueron los datos que encontraron que veis aquí. Casi el 80% de las participantes habían experimentado edadismo en el trabajo, sobre todo en estos dos momentos de la vida que veis reflejados aquí, al inicio y luego de cara al final de la trayectoria. Y además, el 81% reportó haber sido testigo de un trato diferencial hacia las mujeres en base a su edad. Y en España, concretamente, otro estudio que también se publicó este mismo año, 2024, encontró que el 91% de las mujeres cree que el entorno laboral es hostil a partir de los 50 años. Y pensaréis, bueno, pues quizá genera frustración, mina la autoestima, pero igual no tiene otras repercusiones. Pues no. Lo que vemos es que tiene bastantes repercusiones en las mujeres que sufren este edadismo. Esto viene del mismo estudio de los 46 países y lo que encontraron fue esto. Los participantes reportaban un 56% vio un deterioro en su progreso profesional, un 52% una falta de sentido de pertenencia con la empresa y el trabajo, un 51% insatisfacción con el empleador, 44% experimentó síndrome del impostor, obviamente, porque te están diciendo no vales, 40% buscó un nuevo trabajo. Pero es que además los datos que manejamos de edadismo nos dicen que estos no son los únicos impactos del edadismo. El edadismo va muchísimo más allá. Tiene un impacto completamente nocivo a nivel individual, afectando tanto nuestra salud como nuestro bienestar. Y aquí incluyo solo algunos ejemplos. Está asociado a una muerte más temprana, está asociado a una peor salud física y mental. Cuando hablo de peor salud física estoy hablando desde deterioro funcional hasta la presencia de condiciones crónicas, número de eventos médicos agudos, hospitalizaciones. Cuando estoy hablando de empeoramiento de salud mental,
hablo de que incrementa el estrés, está asociado con la aparición y persistencia de la depresión y dispara el deterioro cognitivo y otras cosas. Y por si no fuera poco, aumenta las conductas de riesgo. Hay un estereotipo muy nocivo que es el que equivale vejez con enfermedad. ¿Y qué pasa cuando interiorizamos esto y lo aplicamos a nosotros? Que probablemente dejemos de hacer nada que potencialmente nos vaya a mantener en buena salud, porque diremos, ¿para qué me voy a preocupar de seguir una dieta saludable, de hacer ejercicio, de tomar la medicación del médico si no va a servir para nada? Esto es lo que pasa con el edadismo. Y entonces empezamos a no hacer ejercicio, a beber alcohol en exceso, a fumar, etc. Y además, el edadismo se ha encontrado que está asociado con una peor calidad de vida y también aumenta las posibilidades de vivir aislado y sufrir soledad no deseada. Como hablábamos, ¿no?, la importancia de la interseccionalidad. Cuando el edadismo se intersecciona con otros sismos y otras formas de desventaja, muchos de estos daños no solo que se sumen, sino que se agravan muchas de estas barreras y los daños son todavía mayores. El edadismo también tiene un impacto a nivel social y económico. Nos divide y nos enfrenta. Al final, ¿cuántas son las noticias que no habéis escuchado que enfrentan a una generación con otra y que no nos permiten ver realmente el potencial que puede tener cualquier persona independientemente de su edad? Impide esta cohesión social. Y muchas veces con mensajes, ¿no?, que difunden mitos que realmente no están basados en nada, simplemente los hemos escuchado tantas veces. Hay cierta información que hemos escuchado tantas veces que la damos por cierta. En el entorno laboral hay un mito muy manido, que habréis escuchado 1000 veces, que es a más empleo de personas mayores, menor empleo juvenil. Pues es falso. Y algunos de estos mitos, yo acabo de lanzar un libro y una de las cosas en las que me centro precisamente en el libro es a tratar de desmentir todos estos bulos que circulan por ahí y que hacen que no podamos ver más allá de este sesgo por edad que tenemos todos nosotros, porque todos nosotros hemos crecido en una sociedad edadista, ¿no? Además, hay algunos estudios incipientes que vienen sobre todo de Estados Unidos que nos muestran que el edadismo nos está costando dinero a las economías. Está costando dinero tanto a las empresas, al sistema sanitario, etc. Y os voy a dar 2 ejemplos de este coste. En Estados Unidos se ha calculado, por ejemplo, que la discriminación hacia personas mayores de 50 años en el entorno laboral supuso unas pérdidas de unos 850.000 millones de dólares solo en el año 2018. Esto equivale a toda la economía del estado de Pensilvania, para que os hagáis una idea. En el entorno sanitario también se han demostrado costes. Otro estudio que también viene de Estados Unidos ha mostrado que el edadismo hacia personas mayores, una vez más, y solo centrándose en 8 condiciones de salud, las 8 condiciones de salud más caras, supone un exceso de costes anuales de 63.000 millones de dólares para estas 8 condiciones. Lo que quiero decir con esto es que estos 2 estudios se han centrado, uno solo se ha centrado en el entorno laboral y el edadismo que sufren personas mayores, y el otro se ha centrado solo en el sistema sanitario, en algunas enfermedades y solo en relación a personas mayores, y mirad ya el impacto económico que tiene. Obviamente, si exploráramos el impacto económico que tiene el edadismo en otros sectores y también hacia personas jóvenes, sería probablemente mayor. Por desgracia, en España todavía no contamos con estudios similares. Y a pesar de todos estos datos que os estoy comentando, estamos muy poco preparados en España y fuera de España. Y aquí incluyo pues, algunas cifras de cómo de mal preparados estamos, ¿no? Y lo siento que está en inglés la diapositiva, pero como veis arriba de todo, las compañías, el porcentaje de compañías que ha implementado una estrategia para promocionar el empleo juvenil o el empleo de personas mayores de 50 años en España es menos del 30%. Si además luego bajamos y nos fijamos en cuántas compañías a nivel mundial, esto ya no sé, a nivel de España, tienen políticas para abordar el edadismo, no llegamos ni al 25%. Y muy pocas compañías, todavía menos, tienen medidas específicas para sacarle partido a unas plantillas multigeneracionales, que después, ahora en un momento voy a hablar acerca de lo mucho que estamos perdiendo al no hacer esto. Y lo que estamos perdiendo es mucho, ¿no? Porque el edadismo se puede abordar, es decir, no es... todos hemos crecido en una sociedad edadista, potencialmente todos lo somos, pero es algo que podemos abordar y que podemos cambiar y podemos reducir, ¿no?
Y además, no solo eso, sino que abordar el edadismo y fomentar una plantilla multigeneracional en nuestras empresas trae muchos beneficios, y aquí incluyo alguno de ellos, ¿no? Impulsa la innovación al reunir diferentes perspectivas y experiencias. Al final, cuanto más diverso sea un equipo, independientemente de qué características, más innovador potencialmente va a ser. También fomenta la productividad porque nos permite, ¿no?, a las organizaciones aprovechar mejor la complementariedad entre diferentes personas. Y, por último, supone un ahorro para la empresa, porque reduce los costes de rotación. Si hacemos un zoom in en cada uno de estos beneficios, vemos algunos ejemplos de estudios que se han realizado. Por ejemplo, si con un aumento del 10% en la diversidad etaria de una plantilla en empresas del sector creativo o de la innovación, se ha visto que esto puede aumentar la productividad en un 3,5%. Si nos centramos en el segundo beneficio de productividad, se ha visto que una proporción un 10% mayor de trabajadores mayores de 50 años puede aumentar la productividad en un 1,1% en la empresa. Y la rotación del personal puede llegar a costar hasta el 20% de la partida salarial. Y lo que se ha visto es que si contratas a personas mayores, si tienes un 10% mayor de trabajadores mayores de 50 años, esto reduce y supone una rotación un 4% menor en estas empresas. O sea que hay también un beneficio, no solo ya de abordar el edadismo en sí mismo, sino que hay un beneficio si vamos un paso incluso más allá y tratamos activamente de fomentar, crear estas plantillas multigeneracionales. Y aprovechar estos beneficios de la diversidad, para ello hay que crear, obviamente, ambientes laborales inclusivos. Y a mí me gusta mucho el modelo de la OECD, que es el modelo que yo llamo de las 3 M's, que pone el foco en estas 3 cosas que tenemos que hacer desde las empresas para crear estas plantillas multigeneracionales, ¿no?, que se centra en movilizar, mantener y maximizar. Movilizar significa, obviamente, atraer talento de todas las edades mediante la eliminación, pues, de sesgos por edad y la creación de una cultura que sea verdaderamente multigeneracional y que valore esta diversidad etaria. Mantener el talento implica crear un entorno saludable, un entorno que no nos enferme, y también implementar opciones de trabajo flexibles, de las que hablaré en un minuto. Y, por último, maximizar requiere, pues, comprometerse con el aprendizaje continuo de nuestras plantillas, independientemente de la edad que tengan, para realmente sacarle el mayor provecho a las personas que tenemos en la empresa. Me gustaría centrarme ahora algunos minutos a dar ejemplos de cosas que podemos hacer en cada uno de estos puntos. Obviamente no es una lista exhaustiva, no tenemos tanto tiempo, pero de cara también a la mesa redonda que vamos a tener después, creo que puede ser útil hablar de algunas de las cosas que nos permiten sacar lo mejor de cada una de estas 3 M's. Si empezamos con la movilización, aquí es imprescindible empezar a desarrollar e implementar estrategias de diversidad, equidad e inclusión que incluyan la edad. Muchísimas empresas, muchísimas organizaciones hoy en día tienen este tipo de estrategia, muy pocas en España incluyen la edad. Y tampoco necesariamente estamos haciendo formación sobre diversidad, equidad e inclusión en las personas correctas. Muchas veces es formación que se abre a cualquier persona de la empresa, que no está mal, pero normalmente, si es voluntario, acaban yendo muchas veces las personas que menos necesitan esta formación. Entonces, es fundamental, y de hecho se ha visto que tiene mayor impacto, si se hacen formaciones específicas a gerentes, que realmente luego tienen que rendir cuentas acerca de cómo está la empresa en términos de diversidad, equidad e inclusión. Es fundamental eliminar el edadismo. Al final, si no eliminamos estas barreras de cara a la contratación, de cara a la formación, de cara a la jubilación, de cara a los despidos, va a ser muy difícil que movilicemos talento, porque ni siquiera vamos a ser capaces de ver el talento que tenemos delante. Y sí, eliminar el edadismo inconsciente que tenemos muchos de nosotros es muy difícil, pero hay cosas que podemos implementar en nuestras empresas que nos van a permitir reducir las probabilidades de que estos sesgos entren en los procesos, por ejemplo, de contratación. Estoy hablando de la creación, pues a lo mejor de formularios, en vez de pedir que nos manden un currículum en el que potencialmente la persona no se ha dado cuenta de incluido la edad, y que a lo mejor tú lo estás revisando y piensas que no está influyendo en tus decisiones, pero en realidad probablemente lo esté haciendo. O utilizar currículums ciegos. Estas son algunas de las medidas que podemos ir implementando. Luego tenemos que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Hay una palabra en inglés que no hay una traducción, bueno, no la he podido encontrar, ¿no?, que se llaman como los returnships, que es, pues, estas prácticas de empresas que empezamos a ver ahora, que apuestan por tratar de movilizar talento que ha trabajado en su empresa y a lo mejor ha tenido un parón
pues por motivos de cuidados o por otro tipo de, o a lo mejor ha querido experimentar en otra empresa, pero que realmente era un talento que la empresa valoraba mucho y que está dispuesta a apostar por ese talento de nuevo, tratando de atraerlo de vuelta a la empresa y formándolo para cubrir cualquier brecha que pueda haber pues, de formación en el espacio de tiempo en el que esa persona no ha estado. Un ejemplo, hay ejemplos de ello, por ejemplo, en el Reino Unido hay uno que se llama New Deal 50+, que es precisamente para tratar de reatraer talento de más de 50 años a la empresa, que a lo mejor lleva fuera de la empresa pues, 5 o 10 años. Si nos centramos en la M de mantener, aquí es importantísimo pues, iniciativas de promoción de la salud y el bienestar. Asegurar que nuestro entorno de trabajo no nos enferma, o sea, empezando por ahí hasta luego tomar más medidas para incluso mejorar nuestro estado de salud, ¿no? Desde una alimentación saludable en comedores o programas de bienestar, ¿no? Aquí también hacer hincapié en la necesidad de tener programas y formación e información sobre la menopausia. Muy pocas empresas hoy en día lo tienen. De hecho, una encuesta que se realizó a nivel mundial, que incluyó 200 organizaciones, solo una tenía una política específica relacionada con la menopausia. Una. Y la menopausia es una transición que vivimos todas las mujeres. O sea, me parece inconcebible que, dados que los síntomas pueden ser muy agudos en algunas mujeres, las empresas todavía no hagan nada para apoyar a las mujeres en esta fase de la vida. Las condiciones de trabajo flexibles, estas las necesitamos, si lo pensáis, a lo largo de la vida, no solo cuando tenemos a lo mejor niños pequeños, ¿no? Y sin embargo, muchas empresas todavía no necesariamente las tienen en su lugar, ¿no? Es importante tener este tipo de medidas flexibles, ya sea pues, el teletrabajo, pero también las opciones de un horario más flexible, trabajo compartido, el trabajo a tiempo parcial. Estas medidas nos permiten compaginar nuestras responsabilidades laborales con otras responsabilidades que podemos tener fuera del entorno laboral. Y digo que las necesidades van cambiando a lo largo de la vida porque hoy en día es verdad que cuando hablamos de trabajo flexible y conciliación muchas veces nos estamos centrando en tareas de cuidados a niños pequeños. Pero seguimos olvidando que muchas personas, sobre todo mujeres, sigue siendo el caso, volvemos a tener tareas de cuidados cuando nos vamos acercando a la vejez, sea porque nuestra pareja ha enfermado, nuestros padres están enfermos y, sin embargo, las empresas todavía no están favoreciendo las mismas medidas de flexibilización en esta etapa de la vida. Y la flexibilidad también se debe de extender a programas de jubilación, para que no sigamos pasando de un 100% trabajando, ¿no? De estar ocupado al 100% en el trabajo a un 100% jubilado. Son transiciones demasiado bruscas y a la par no permiten que la empresa siga reteniendo ese talento más tiempo. Porque, una vez más, muchas veces una persona que llega a cerca de la edad de jubilación quizá desearía quedarse en el entorno laboral si pudiese compaginarlo con otras cosas, si tuviera una jornada reducida, pero no está dispuesta a seguir trabajando al 100%. Entonces, no invertir en estas medidas más flexibles hace que también las empresas pierdan este talento que de otra manera se hubieran quedado. Y estamos muy lejos de conseguir estar donde deberíamos de estar en este último punto. De hecho, menos de 1 de cada 3 trabajadores en todo el mundo afirma que tienen la opción de pasar de un trabajo a tiempo completo a un trabajo a tiempo parcial para ayudar a jubilarles. Entonces, mucha gente acaba yéndose del entorno laboral antes de lo que a lo mejor desearía, sobre todo mujeres, porque, vuelvo a repetir, cuando se mezclan el no tener condiciones de trabajo flexible y no tener una jubilación flexible y una mujer se encuentra en una situación en la que tiene que decidir entre una situación de cuidados importante en su familia, del tipo que sea, o el trabajo, normalmente acaba dejando el trabajo. Y no es necesariamente porque quiera dejar el trabajo, sino que las condiciones no le permiten continuar. Y por último está la M de maximizar, y esto tiene que ver con cómo le sacamos el mayor rendimiento posible a la plantilla que tenemos, ¿no? Obviamente aquí es fundamental estas oportunidades de trabajo continuado. Es ilógico que cortemos las oportunidades de formación a una edad, asumiendo erróneamente muchas veces pues, que una persona de más de 50 años, ¿para qué voy a invertir en su formación si total está de salida? Pues no, obviamente si no inviertes, esa persona no va a dar lo máximo que puede dar hasta ese proceso de jubilación. También las revisiones regulares, y hay un tipo de revisión que se está volviendo cada vez más popular, que son las que tienen lugar en la mediana edad, ¿no? Y que pueden ayudar a mapear, pues a lo mejor, las competencias que se tienen, las capacidades y también las ambiciones que se tienen en este momento dentro de la empresa y detectar estas áreas de desarrollo. Y se ha visto, hay estudios que han mostrado que son muy rentables, porque pueden aumentar significativamente la motivación en un momento en el que a lo mejor pues, un empleado lleva mucho tiempo en la empresa
y a lo mejor pues no tener esto no te acaba incentivando a seguir formándote y haciendo cosas, aumentan la confianza y también el compromiso al abordar estas brechas de habilidades específicas, garantizando pues, que tanto la empresa saque provecho y que el empleado esté contento. En el Reino Unido se estima que una revisión de la carrera profesional en esta mediana edad cuesta entre 50 y 350 libras esterlinas por cliente, pero crea todo este retorno sustancial que estoy mencionando. O sea, sí, es una inversión, pero es una inversión que da frutos de vuelta a la empresa. Y el último punto que quería destacar es la necesidad de que las empresas tampoco pierdan estas oportunidades de aprendizaje mutuo entre personas de diferentes edades. Y aquí no estoy hablando solo de que jóvenes, por ejemplo, ayuden a manejar tecnología a personas mayores, que suele ser el tópico en el que caemos, cuando no necesariamente todas las personas jóvenes son buenas con la tecnología, ni todas las personas mayores necesitan esta ayuda. Y estoy hablando realmente de aprendizaje mutuo, porque creo que personas de diferentes edades se pueden complementarse muy bien y buscar estas oportunidades de mentoría hacia los dos lados, ¿no? y otras fórmulas que existen hoy en día. Coaching, tutorías y otro tipo de herramientas. Y esto es un poco lo que quería compartir con vosotros antes de la mesa redonda y a modo de resumen, muy resumidamente, lo que he tocado hoy es que el talento sí que está disponible si estamos dispuestos a superar los sesgos que nos impiden verlo, que la edad es el principal factor de acoso y discriminación en el entorno laboral, que afecta desproporcionadamente a las mujeres con todas las repercusiones que estaba hablando, ¿no? Y que tiene este impacto muy negativo tanto a nivel individual como a nivel social, y que la diversidad etaria puede impulsar tanto la innovación como la productividad como el ahorro, y que conseguir esos beneficios implica invertir en las 3 M's que mencioné antes. Os quería dar las gracias por vuestra atención. Vamos a pedir preguntas, pero no ahora, porque vamos a tener una mesa redonda muy chula, y lo que sí que os quería pedir es que si tenéis preguntas las vayáis anotando, porque hacia el final de la mesa redonda vamos a recoger preguntas que nos podéis dirigir a cualquiera de los panelistas o hacerla genérica, no importa. Y bueno, pues con esto quería invitar a mi magnífico panel a subir para continuar la conversación. A ver, que me centro. Pues bueno, lo que queríamos hacer ahora era un poco, dadas las pinceladas que he dado yo, pues ahondar un poco en lo que se está haciendo desde diferentes empresas en Guipúzcoa y lo que no se está haciendo también, porque, bueno, como he mostrado, todavía estamos bastante lejos de estar donde deberíamos de estar en temas de abordaje del edadismo. Pero, bueno, la idea es tener un poco una posibilidad de reflexión, ¿no? De ver dónde estamos y ver hacia dónde podemos ir y cómo podemos seguir avanzando. Pero antes de nada, quería obviamente presentar a mi maravilloso panel. Y voy a empezar con Rosa Peña. Ah, mira, espera. No, está apagado. Está apagado. Ahora no quita, ¿verdad? No, pero no te oigo, ¿eh? A ver, ¿sí? A ti sí. Sí, se me espera, a oye, ver, ¿no? Íñigo. No. ¿Lo habéis...? Sí, no, el tuyo está, pero... No. Espera un momento, porque hay veces que le das al botón y tarda un poco, ¿no? A ver, Íñigo. Yo creo que ahora ya. Sí, sí. Íñigo. No, todavía no estás. Ya está, ¿no? ¿Cuál sí que nos escucha? El de Íñigo. No. Lo tienes igual muy abajo. Íñigo, igual lo tienes abajo el micrófono. Es que no se te oye muy bien. A ver, Íñigo. Ah, vale. El Ahora tema está- lo ahora tenías sí. debajo de la oreja, vale. Bueno, pues voy a empezar a presentar si os parece, con las presentaciones. Y voy a empezar con Rosa, que tengo a mi izquierda. Lo siento, lo de mi derecha e izquierda cuando estoy presentando y, bueno, tengo problemas con la gestión espacial esta. Pues bueno, quería presentar primero a Rosa Peña, que ha centrado toda su trayectoria en el ámbito de los recursos humanos. Actualmente lidera el área de personas y bienestar de Ascora,
que es una empresa especializada en la alimentación saludable y servicios de atención y cuidado centrados en las personas. Su equipo profesional está compuesto por casi 500 profesionales y el 91% son mujeres. Bienvenido. También me acompaña Íñigo Uribesalgo, que cuenta con más de 30 años de experiencia en la gestión de recursos humanos. Es presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas y además es director de recursos humanos en la empresa Papresa, donde gestiona a más de 200 trabajadores. Esta es una empresa de fabricación de papel, prensa y cartón a partir de reciclado. Y por último tenemos a Gene Cerviño, que ha dedicado una primera etapa a la formación en FP y universidad y después a la gestión de recursos humanos. Actualmente, para aquellos que no la conocéis, es directora corporativa de recursos humanos del grupo Indaux, Gourmet o King. Este es un grupo empresarial industrial guipuzcoano diversificado en dos sectores diferentes, el del metal, concretamente la fabricación de herrajes para la industria del mueble, y el de la alimentación, para el que fabrican masas precocidas, ultracongeladas, embutidos y otros productos. Su equipo incluye a 600 profesionales con un 27% de mujeres. Bienvenidos a vosotros dos también. Y como pistoletazo de salida para la mesa redonda y esta conversación, lo que me gustaría es que cada uno de vosotros compartiese cómo de diversa es vuestra empresa, o bueno, el grupo empresarial, en términos de edad. Y voy a empezar contigo, Rosa, porque te tengo al lado. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues bueno, lo primero es que ricasco por la invitación y por poder participar en esta mesa. Y bueno, a la pregunta que nos lanzas, Vania, pues en Ascora somos ya 520 personas, es un dato más actualizado. Y bueno, pues de ellas 466 somos mujeres, ¿vale? Y dentro del grupo de las mujeres, bueno, pues tengo aquí la chuletilla, menores de 30, el 11% de lo que es la plantilla, de 30 a 50, el 44%, de 50 a 60, un 31%, y de más de 60, un 12%. ¿Vale? Si cogemos el grupo de 30 a 50 es un 44%, y si cogemos a partir de 50 también más o menos es un 44%. Pues está bastante... Sí. O sea, quizá donde tenéis menos es gente más joven. ¿Vale? ¿Íñigo? No, primero matizar que yo soy presidente de ADIPE en Euskadi. ADIPE es a nivel nacional, pero no, yo soy solo el de Euskadi. Vale. Y ellas dos son compañeras mías de ADIPE también, o sea que... Yo soy el que menos trabajadores tiene de aquí, del entorno, porque cualquiera de las dos me gana, tiene muchísimo más personal con ella, bueno, nosotros somos una empresa industrial que eso tiene unas características muy determinadas y que alejan mucho de lo que sería la integración de la mujer en ese tipo de puestos de trabajo. Trabajamos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, casi todo el personal que tenemos femenino son mujeres destinadas a las áreas, vamos a decir, de administración y a nivel de dirección. Ese es un poco Y yo creo que me han invitado a mí porque a mí siempre he dicho en mi entorno que a la hora de contratar a una persona mi objetivo era una mujer mayor de 50 años. ¿Y lo consigues? Y lo consigo más o menos. ¿Por qué? Y por una de las cosas que has comentado en tu presentación, y es que una mujer mayor de 50 años tiene muchísimas ventajas. Y una de ellas, importantísima, es la motivación. Porque se han autoconvencido tanto de que no van a poder volver a trabajar, que en el momento en que consiguen entrar en una empresa buena, o sea, es que es una maravilla, Son personas que tienen una experiencia vital tremenda, y que hacen una aportación enorme a una compañía. Y equilibran, porque una de las funciones, por ejemplo, en mi empresa, que es más pequeña que todas estas, es intentar tener una piramidad equilibrada, que no sea una pirámide. Temas de jubilaciones y el tipo de empresa manufacturera. Entonces, al final nosotros venimos de una crisis enorme en el año 90, equilibrar, y ahora tenemos un hueco enorme entre las personas de 48 hasta 58 años, ahí tenemos hueco. Entonces ahí es donde tenemos que meter para que la persona que me vaya a sustituir a mí, porque ese no va a ser mi problema en la compañía, pueda también hacer políticas de cara a plantilla y a todo lo que tenga que hacer en el futuro. O sea, que ahora mismo el mayor hueco que tenéis es en esta franja etaria. Eso es, porque en el año 93 fue el fin de la papelera española
y entonces estuvo hasta el año 2001 sin contratar absolutamente a nadie. Entonces es el hueco que se ha ido desplazando hasta la actualidad. Muy interesante. ¿Y Gene? Pues nosotros tenemos casos diferentes. En el metal nos ha ocurrido que hemos hecho ya relevo generacional porque teníamos... Yo creo que tiene que ver mucho con la vida de la empresa. Es una empresa que ya tiene 60 años, entonces hemos tenido muchas prejubilaciones y se ha ido incorporando mucho personal joven. Y en esa empresa tenemos la pirámide invertida. Tengo personal muy cualificado, relativamente joven. Lo que pasa es que muchos hombres, porque también de formación técnica y la mujer normalmente no estudia FPs del área técnica, mecánica, electrónica, electricidad. No le gusta trabajar a turnos o le gusta menos, nos gusta menos a la mujer trabajar a turnos. Entonces me cuesta mucho incorporar mujeres en esas profesiones. En el metal sí tenemos muchas mujeres incorporadas en posición de oficina jóvenes, con bastante potencial y que van creciendo en su carrera profesional. En la alimentación nos ocurre que tenemos más mujeres, sobre todo en rendería. Ahí hacemos embutido de producto precocinado rondando los 50, sí, de promedio, y porque son puestos de trabajo que trabajan en turno solo de mañana y a veces mañana y tarde. Entonces son más fáciles para compatibilizar con la vida personal, yo creo. Y en Zumaya, que tenemos una fábrica de masa precocida ultracongelada, estamos luchando porque se incorporen muchas mujeres, porque en este caso hemos ido incorporando en los últimos 15 años personal a través de TT y, curiosamente, que yo no lo he controlado mucho, las personas que llegan a través de TT son de edad mediana. Han salido de una experiencia profesional anterior, ya están buscando una nueva oportunidad y luego se han ido quedando porque la empresa pues, ha tenido oportunidad. Entonces tengo una edad de 46, 47 años y bastantes hombres, 27% mujeres. Y entonces ahora lo que estamos haciendo es contratando en igualdad de condiciones, siempre mujer y siempre joven. En igualdad de condiciones, pero estamos discriminando por edad y por sexo. Y bueno, poco a poco vamos consiguiendo. O sea, supongo que es una medida para intentar conseguir dentro de las posibilidades del mercado y de la apetencia pues del mercado que existe, ¿no? Conseguir una plantilla más multigeneracional. Más equilibrada, sí. Y bueno, estamos haciéndolo. El tema es muy complicado conseguir que vayan alcanzando niveles de responsabilidad. Eso ya tiene que pasar muchos años. Porque, claro, ¿y cuáles diríais que son los indicadores de las situaciones de edadismo que se dan en vuestras empresas o que os habéis encontrado y qué medidas habéis adoptado para tratar de abordarlas? Si es que alguna, que tampoco me sorprendería que no hubiera muchas porque, bueno, ya hemos visto la situación, ¿no? Es un tema relativamente nuevo también para las empresas. No sé quién quiere empezar, igual Íñigo. Sí, yo te voy a decir, en la empresa en la que trabajo no existe, pero me pasaba lo mismo con la discriminación de la igualdad. Aquí no hay discriminación, hasta que mis compañeras me demostraron que sí, ¿no? Entonces, cuando uno piensa, no es consciente de que exista ese edadismo, pero realmente pues existe. No de una manera que sea muy visible, pero está ahí permanente. Yo hay una cosa que me ha sorprendido de los datos que has puesto. En mi caso concreto, el nivel de absentismo en todas las áreas y en enfermedad común y en accidente de trabajo es mucho menor en la gente a partir de 45 o 50 años. Hay un núcleo de gente entre los 40 a 45 años que esos me hacen el tope en todo. Bueno, y mujeres prácticamente nulo. Hay una cosa que no mencioné de los estudios, pero parte del coste que supone el edadismo en el entorno laboral es precisamente las bajas laborales por enfermedades que se ocasionan fuera, pero también enfermedades que pueden surgir por culpa del edadismo, también absentismo y no justificado, que muchas veces porque tú estás sufriendo una situación de discriminación y lo más fácil es huir de esa situación, que es no ir al trabajo. Y eso obviamente supone pérdidas económicas para la empresa. Esto sí que no lo mencioné antes, pero sí que se da también por esto. Pero en nuestro caso, por ejemplo, eso no... O sea, con los datos objetivos... que no tenéis absentismo. No tenemos en esa franja de edad y menos en las mujeres. O sea, nuestra franja de asentistas es diferente. De la que normalmente se ve. Lo que sí que tienes razón es que hay una cierta discriminación entre los jóvenes hacia los mayores,
con el tema del conocimiento informático, porque el joven piensa que nosotros hacemos papel, máquinas, 24 horas, eso es una cosa de tal, pero piensan que la informática tiene mucho más valor del que tiene. Ellos a mí me contaron una anécdota cuando llegué a la fábrica, que era muy curiosa, y era que cuando les intentaron explicar a los primeros grupos de mayores cómo funcionaba con el ratón en la pantalla, cómo se movía la flecha, los mayores cogían el ratón y hacían así. No eran capaces de ver que si movían así el ratón se iba a mover la pantalla, o sea, un nivel pues eso, de gente manufacturera, ¿no? Entonces sí que ha habido que pararles mucho los pies a los chavales que llegan jóvenes, como este viejo no sabe nada. A ver, este viejo es el que ha conseguido, en nuestro caso, una empresa de 150 años, llevar este proceso hasta que tú has llegado aquí. Cuando menos respeto y no pienses que el ordenador te lo va a solucionar todo. Entonces sí que existe eso, perdón. No, y a ver, también se asume muchas veces que una persona por ser joven tiene unas competencias digitales que muchas veces no tiene. De hecho, un caso que se ve en bastantes empresas también es que acabas contratando a una persona joven porque cumple el perfil de lo que estás contratando y luego le acabas dando otra serie de roles dentro de la empresa que tienen que ver con una competencia digital para la que no lo has contratado, luego potencialmente no desempeña bien en ese rol porque no es para lo que ha sido contratado. Y esto obviamente tiene una visibilidad negativa en la forma de hacer su trabajo. Es como que de repente un empleador potencialmente podría contemplar que esta persona no se está desempeñando bien en su trabajo cuando en realidad no lo estás evaluando en base a lo que ha sido, para lo que ha sido contratado, ¿no? Eso también sucede. Pero bueno, en ese sentido supongo que también sería interesante abordar el edadismo de cara a los empleados, o sea, para que se eviten ese tipo de situaciones también en la empresa. ¿Y tú, Rosa? Bueno, a ver, en nuestro caso tampoco, o sea, cuando me hablabas de indicadores de edadismo, pues no tenemos indicadores de edadismo como tal. O sea, sí que es verdad, igual, haciendo un poco la reflexión, que igual a nivel de comunicación sí es algo que lo hemos evidenciado, ¿no? Cuando sacamos imágenes de nuestra plantilla, ¿no? Pues que la plantilla que sacamos pues que sea diversa y que todas las personas se sientan representadas. Y bueno, y sobre todo igual más incluso desde la otra visión, que es como proveedores de servicios, ¿no? Proveedores de servicios con pues eso, de atención a personas mayores, ¿no? Cuando publicamos en la web nuestros servicios, nuestros catálogos, pues el tema del envejecimiento es verdad que antes igual, si echas la mirada atrás, las imágenes que se sacaban eran pues de personas que estaban, bueno, pues atendidas por otras personas, ¿no? Pues asociando un poquito más lo que es el envejecimiento a la enfermedad, que os comentaba antes. Y ahora yo creo que eso también ha evolucionado mucho, ¿no? Y las imágenes que sacamos pues, son muy diferentes, más actuales y más representan, ¿no? Pues un envejecimiento. Bueno, tampoco es tarea fácil. Ha habido muchos esfuerzos dentro de iniciativas para intentar cambiar un poco la narrativa y el discurso y las imágenes que asociamos al envejecimiento. Ha habido muchos esfuerzos para tratar de cambiar o mejorar los bancos de imágenes. Porque si buscáis persona mayor, por ejemplo, en Google y buscáis imágenes, os vais a encontrar dos estereotipos de persona mayor. O enferma, sola, dependiente, frágil, o tirándose por un paracaídas, o rica. O sea, hay dos estereotipos que al final es como que se ha llegado al otro extremo del positivo, que tampoco representa al 80% de la población mayor. Sí que hay personas mayores que se tiran en paracaídas, no son la mayoría, ¿no? Entonces, no, o sea, hay esfuerzos explícitos de iniciativas, sí, precisamente para mejorar el banco de imágenes. Y una de las cosas que no mencioné antes, por ejemplo, de cara a la contratación, también es muy importante el tipo de lenguaje que utilizamos en las descripciones de puestos de trabajo. Porque muchas veces no necesariamente es explícito, no lo hacemos explícito, busco una persona de esta edad, pero el lenguaje que utilizas, jovial o entusiasta, este tipo de lenguaje da a entender a una persona que está leyendo una descripción de trabajo que ese trabajo va dirigido a un rango de edad y no a otro. Entonces también es un poco de cara a pensar en la contratación, cómo describimos los puestos de trabajo, qué tipo de palabras utilizamos y cómo pueden ser percibidas por la persona que va a solicitar ese puesto. Luego quería saber un poco, bueno, luego hablamos en la presentación estaba hablando un poco de la necesidad, ¿no?, de invertir en tratar de contratar a personas jóvenes y mayores porque son las que están más afectadas por el edadismo.
Y luego, bueno, eso se refleja en los datos de desempleo que comentaba, ¿no? Y me preguntaba si tenéis medidas específicas dentro de las empresas vuestras para tratar de movilizar este talento, tanto joven como mayor, y considerando mujeres particularmente jóvenes y mayores. No sé si alguno se presta voluntario ahí primero. Nosotros solo en el caso de jóvenes y mujeres, para esta empresa en la que tenemos realmente una diferencia grande, y mayores de 50 no, en ninguna. Tampoco miramos la edad. Cuando viene un perfil, lo que se está mirando es la competencia. Sí que es verdad que se ha pasado un poco la moda de contratar muy joven, porque hemos vivido una etapa en la que los jóvenes se han ido incorporando a la empresa, han ido adquiriendo competencia y capacidad y vemos que vuelan, que hay menos fidelidad que tradicional, ¿no? Nosotros somos empresa tradicional, la gente que viene, pues viene normalmente para quedarse. El joven normalmente no, el joven viene para hacer una etapa de su carrera. Entonces ahora, en general, los directores prefieren gente un poquito más mayor. Es entre un joven muy joven y alguien más mayor, prefieren a alguien más mayor, pero sin límite de edad. Y de cara a un esfuerzo más activo, porque una cosa es que a ti te lleguen dos perfiles y que si tú tienes un desbalance, por ejemplo, en algunas de las empresas que me comentabas, ¿no? Donde hay un perfil predominantemente hombre y joven y en otro predominantemente mayor y mujer, por ejemplo. Claro, una cosa es que te lleguen dos perfiles y uno sea más adecuado para suplir un poco, ¿no?, este desbalance que hay. Pero hay otra opción de ir un paso más allá y tratar de buscar perfiles precisamente que no te llegan normalmente, ¿no? Bueno, Vania, o sea, ya es difícil encontrar talento. O sea, como para ponerse muy escrito. Llega lo que llega y en lo que llega se escoge. Yo eso lo veo muy complejo. Quiero decir que las candidaturas que llegan no son muchas y en competencia, bueno. O sea, estoy pensando, por ejemplo, no en el sector en el que trabajas concretamente, pero, por ejemplo, en el sector de la construcción y la arquitectura, sí que es un sector predominantemente, ya está cambiando, pero masculino, ¿no? Sí. Y obviamente es más probable que te vaya a llegar un perfil masculino, o sea, un hombre, a una solicitud de trabajo que una mujer, pero es verdad que hay muchas, por ejemplo, hay muchas arquitectas, pero no necesariamente solicitamos trabajo. Entonces, estaba pensando un poco cómo fomentar o tratar de llegar a un pool de candidatos que naturalmente a lo mejor no llegan a la empresa. Bueno, no sé si tenéis vosotros, si pensamos en esta intersección entre edad y género, ¿no? Pues yo creo que la diferencia la van a marcar a partir de ahora las mujeres. El otro día estábamos en una reunión de directivos papeleros de toda España y cuando fuimos al servicio le decía a mi compañera de al lado, me decía, nos estamos quedando solos, porque todos los demás eran mujeres. Había otro hombre más que había dicho que ya abandonaba el sector, que se marchaba. Realmente las políticas de las empresas las van a marcar las mujeres, porque recursos humanos se ha vuelto eminentemente femenino. Y ese va a ser un gran cambio que lo tenemos ahí. Si vemos los asociados que se apuntan en la EDIP, la mayor parte son mujeres ya. Y eso es lo que va a marcar la diferencia. Bueno, pero eso es dentro del mundo de los recursos humanos. La empresa sí, pero nosotros somos los que seleccionamos. Nosotros marcamos las políticas en las empresas. Bueno, a mí cuando me dicen y tal, pues yo soy el que al final, con lo que me pide la dirección, le digo, este es el perfil que encaja. Antes era más fácil, porque antes teníamos las ayudas de los mayores de 52 años. Cuando decías que ibas a bonificar de por vida la cotización de la seguridad social, como las que tenemos en Guipúzcoa, que son cotizaciones muy altas, eso era mano de santo. Pero las quitaron. Entonces hemos perdido esa pequeña palanca que nos servía para justificar la contratación de mayores. Y con los jóvenes el contrato en prácticas también se lo han cargado. Entonces, yo creo que es verdad que las políticas públicas de apoyo a la contratación de jóvenes y mayores no ayuda a esos colectivos. Y ha empeorado muchísimo lo que se ha hecho actualmente. Porque anteriormente el contrato en prácticas, que no eran prácticas sino contrato laboral, pero para la formación, permitía tener un acceso a puestos de trabajo cualificados con 2 años de formación y acompañamiento, y ahora exclusivamente es 1 año.
y en algunas profesiones es difícil enseñar en un año. Entonces, bueno, yo creo que yo cuando lo vi publicado no podía creerlo, pero es una medida que creo que no está favoreciendo. Y los mayores, estoy de acuerdo contigo, deberían fomentarlo. De hecho, la frustración ahora mismo es que además hay una coherencia, ¿no?, en el hecho de extender las vías laborales. O sea, creo que es muy naif de la población pensar que vamos a seguir teniendo jubilaciones de 25, 30 años. Pero claro, estamos viviendo una situación en la que se están extendiendo vías laborales y no hay una entrada al mercado laboral. O sea, tú si te quedas sin trabajo a los 45 años, está muy difícil que vuelvas a entrar. Entonces, ¿qué se hace? Se prolonga una vida de desempleo y de frustración y muchas veces de inserción a un mundo de autónomos porque no te queda otra. O sea, te acabas convirtiendo autónomo, y esto sí que lo vemos también en cifras. O sea, el mayor número de autónomos también en España, muchas veces en esta franja etaria, porque no han encontrado trabajo en una empresa, porque no los contratan, ¿no? No sé, Rosa, si tú tienes otras ideas acerca de medidas un poco para... Bueno, yo coincido un poco con mis compañeros. Al final, el tema de reclutar es tan complicado hoy en día, o sea, que entrar a seleccionar esto sí, esto no, creo que, o sea, es complicado. O sea, nosotros, desde luego, que lo que valoramos es el currículum y luego, bueno, pues lo que es el perfil profesional de la persona, pero no, desde luego, que no dejamos un colectivo. Es que no nos podemos permitir dejar un colectivo aparte. Y a futuro yo creo que va a ser a un futuro a muy corto plazo. El hecho de los que tenemos la posibilidad por el atractivo de la retribución, contratar a chavales jóvenes. Yo el último que he contratado para un contrato de relevo no va a llegar probablemente a culminar el contrato de relevo, porque se va a jubilar él antes. O sea, y no tuvimos ninguna duda. Una persona con 60 años contratada de contrato de relevo que estaba de tal. Porque te da mucha más seguridad. Un chaval no sabes ni por dónde te va a salir hoy en día. No tenemos tiempo ni siquiera para evaluar su desempeño, ni su motivación, ni nada. No sabes, ¿no? Nos han dejado sin herramientas. Antes teníamos los 2 años que decía Gene, ahora no. Y encima enseguida se te blindan. Aquí se blinda todo el mundo. No sé cómo sois empresarios, la verdad. Le dais un coraje. O sea, se te blinda todo el mundo. Unos por el sindicato, otros por la excedencia, el otro. Es una pasada. Actualmente lo ser empresario o empresaria es, no sé, una cosa casi kamikaze y suicida. De verdad, es que uno no sabe a qué se tiene que exponer. Que de verdad, que es que nos han puesto todo muy difícil. Yo suelo pensar que es porque ya soy muy mayor. Y digo, ya no, veo todo que el mundo se acaba, pero... Estereotipos. Y antes hablábamos también de la importancia, ¿no?, de tener unas estrategias para mantener el talento. Y uno de los temas que tocaba era la menopausia y lo olvidada que está, ¿no?, dentro de la empresa. Bueno, dentro de la empresa y sinceramente también fuera de la empresa, pero bueno, que la empresa puede apoyar en esta etapa de la vida. Sobre todo, como mencionaba, para estas mujeres que sí que presentan síntomas acusados que pueden afectar el desempeño laboral también, y que obviamente si no te sientes acompañada pues tiene estos impactos, ¿no? Y teniendo en cuenta que, como mencionaba, ¿no?, la empresa puede ayudar. Y te quería preguntar a ti, Rosa, porque hablábamos el otro día brevemente, si se está haciendo algo en Ascora al respecto. Bueno, en Ascora el tema del bienestar es un factor estratégico. Nos dedicamos a lo que es el cuidado y la atención de personas y, bueno, pues dentro de nuestra cultura, o sea, uno de nuestros valores es cuidamos de quienes cuidan. Entonces, bueno, pues el bienestar dentro de las políticas de recursos humanos pues es totalmente transversal. De hecho, tenemos un proyecto que se llama Ascora Bora Bora, que en donde, bueno, pues las cosas como más prácticas, ¿no?, o, bueno, pues campañas más concretas las enmarcamos dentro de este proyecto, y una de ellas, por ejemplo, es la menopausia. Lo que hacemos es compartir recursos, bueno, primero visibilizar la menopausia, compartir recursos, pues tanto libros, artículos de interés y, bueno, pues sobre todo, pues eso, más que nada, pues para quitar tabús, ¿no?, y que, bueno, pues el tema se hable de ello. Y aparte de eso también, bueno, pues trabajamos muy en cercanía, muy en colaboración con una ecodenda de Rentería, con Osiña, y bueno, pues allí se organizan talleres de menopausia, incluso de menstruación, y bueno, pues también en alguno de los colectivos hemos compartido y hemos difundido también estos talleres. Vale. Entonces, bueno, pues sí, no. O sea,
hasta dónde podemos llegar. Pues está muy bien, porque os mencionaba que de más de 200 empresas había una que tenía una política relacionada con esto. No sé si dentro de Papres o dentro del grupo Indaus tenéis No en sabemos esta área. ni quién está en proceso de menopausia. Cuando abren muchas A ver, ventanas, no es que lo tengas que saber, pero... abren ventanas y cierran ventanas y dice, ¿qué pasa aquí? Y dice, pues que están con la menopausia. Lo Sí, único. ese es el conocimiento Ese que es el hay. conocimiento ahora que tenemos. La verdad es que no tenemos nada, la verdad. Bueno, más aparte. Pero nosotros Indaus? tampoco. Yo lo he preguntado a nuestro médico de empresa y además me ha dicho que no conoce ninguna empresa que tenga programas. Mencionaba de las 200 había una. Pero que bueno, que sí que puede ser para las mujeres que sí que la viven, o sea, viven una sintomatología acusada, puede ser importante percibir al menos que hay este apoyo dentro de la empresa en esta etapa. Y luego te quería preguntar a ti, Íñigo, en esta industria, ¿no?, en la que trabajas, en la que la innovación sí que es muy importante, ¿cómo aprovecháis la diversidad etaria que comentabas antes, que tenéis de la plantilla para fomentar la creatividad y el desarrollo, pues, de nuevos productos? Teniendo en cuenta la complejidad que me contabas antes también de retener a mujeres más jóvenes en determinados puestos dados los horarios, ¿no?, que manejáis. Bueno, al final, dentro de la compañía, pues en determinados puestos estratégicos en el tema de innovación se está copando cada vez más con mujeres. Incluso los comités internos que tenemos de innovación participan más, pero por el tema de la multifocalidad, que es un tema que está muy dejado. Nosotros tenemos, en todas las áreas, tenemos mujeres, mayores y jóvenes, y por mucho que nosotros queramos pensar y queramos creernos que somos más listos, 200 mentes piensan mejor que 5. Y si esas 200 son diversas en ese aspecto, yo tengo anécdotas curiosísimas de un problema de tráfico en mitad de Rentería, porque estamos en mitad de Rentería, con la policía municipal, el de protección civil, yo que soy más listo que nadie, tal y cual, y la enfermera, la persona que trabaja en mi departamento, que es la que lleva prevención y tal y cual, y allí todos éramos muy expertos, pero la que dio la solución era ella. O sea, es todo lo que sea enriquecer el diagnóstico de las situaciones te ayuda muchísimo. Y en estas áreas nuestras, todo lo que es laboratorios, nuestra directora de sostenibilidad, la comercial que tenemos y tal, aportan una visión muy importante, porque nosotros al final lo que necesitamos es, nuestros productos son muy básicos, necesitamos detectar qué es lo que dice el mercado, que es una función principal en el área comercial, ¿no? Cuando van y dicen, oye, ¿no seríais capaz de hacer, ¿no?, esa persona que te viene con esa a la empresa y te dice, oye, me han preguntado a ver si seríamos capaz, ¿no? Entonces es cuando se pone en marcha el comité de innovación. O sea, es un comité de innovación que es permanente, sí, sí. y que en el que buscáis esta diversidad por diferentes aspectos. Sí, sí, y ese será prácticamente el único comité que será paritario en toda la compañía, será el de innovación. Qué interesante. ¿Y Gene, tenéis iniciativas similares? Bueno, nosotros tenemos personas en las unidades de I+D y sí que es verdad que hay bastantes mujeres, curiosamente es cierto. Pero este año hemos tenido una iniciativa que a mí me parece que ha sido bonita y ha sido bastante interesante, que han sido conversaciones de desarrollo con personas que trabajan en el área técnica de distintas edades, desde muy jóvenes hasta los jefes, hablando un poco de las competencias, y una de ellas tenía que ver con la competencia, la mejora continua, la resolución de problemas complejos, la innovación, y ahí hemos estado hablando mucho del pensamiento reflexivo y cuando una buena idea llega a una cabeza, ¿no? Y bueno, hemos estado transmitiendo cómo una buena idea no llega normalmente cuando estamos trabajando. Llega cuando dormimos, llega cuando nos duchamos, llega cuando estamos remando, Y entonces, bueno, pues hemos tenido conversaciones individuales para fomentar esta cultura el cultivo de las buenas ideas. El 90% de las buenas ideas llegan y se marchan porque no las guardamos. Entonces, técnicas para guardar buenas ideas, luego también pues decir, bueno, pues tienes una buena idea, te la apuntas de alguna manera y guárdala un par de días, 3, una semana, piensa un poco, analiza si esa buena idea merece la pena presentarla, dale un poco de forma y si tiene sentido, preséntala.
porque cualquier buena idea bien presentada puede ser muy significativa para la empresa. Y la verdad es que sí estamos mucho trabajando en esto del pensamiento reflexivo. Nos parece que es muy interesante y la gente lo recibe bien. Y sobre todo en estos colectivos jóvenes que se acaban trabajo y se van a su casa y ya está, decir, pues no, tu cerebro está funcionando aunque tú no creas. Y la capacidad de crear y generar ideas pues es 24 horas y muchas veces no es cuando estás en la oficina. Entonces, eso es la iniciativa así más novedosa que yo puedo contar. O sea, y ya ha surgido un poco porque se ha detectado que está en un área que los trabajadores quieren trabajar en ella, ¿no? Por lo que comentas. Bueno, tenemos para nosotros un factor clave de contribución en los puestos técnicos es la capacidad de resolver problemas complejos y de innovar. Entonces hemos estado transmitiendo un poco qué significa esto y cómo puede surgir, y además a veces parece que les da un poco de apuro. Si uno tiene un puesto no tan alto, decir o transmitir una buena idea, tenemos mucha jerarquía, somos empresa muy tradicional, entonces despertar eso, todas las buenas ideas son importantes si son buenas. Cuando se generan, cómo cultivarlas, cómo crearlas, cómo traerlas a la organización, pues estoy trabajando mucho en esas conversaciones individuales y han sido muy motivadoras. Yo creo que han movilizado a algunas personas a la acción, se ha notado un cambio en el ambiente. Sí, ha sido muy interesante. Es muy interesante. ¿Quién las fomenta? Bueno, en este caso ha sido una iniciativa desde comité de dirección, pero bueno, las conversaciones las he tenido yo con un grupo bastante amplio de personas. Pero bueno, ya está siempre en mis conversaciones lo de la reflexión, el pensamiento reflexivo y apúntate las buenas ideas. Ya es un discurso. Hasta en las entrevistas de selección, a los que no cojo también. O sea, ya lo metes ahí en plan, si te contratamos... Sí. Pues, es un concepto que me parece que es muy importante. Pues mira, hablando de buenas ideas, no sé si han surgido preguntas o ideas del público que hayamos recogido a lo largo de... Porque tenemos todavía unos minutos y sí que me gustaría dar la oportunidad de escuchar a la gente que está aquí. Que como comentaba antes, o sea, la podéis dirigir en general, la podéis dirigir a una persona, como... Yo me he quedado con la cosa de saber qué ibas a preguntar. Perdón. Yo no soy partidario de la cuota de nada. De hecho, ni siquiera de la de... siempre una de las discusiones que teníamos era el tema de los minusválidos. Yo he tenido... la empresa en la que trabajo, los hemos tenido siempre distribuidos por la fábrica. Nunca se ha sabido quiénes eran. Entonces no me gusta que la gente... la cuota me parece un error. Me parece un error. Porque les estaba diciendo, ayer les estaba contando que cuando ha salido una especie de expresión en las compañías debe ser de los del cupo. Cuando no quieren hablar mal de alguien, este es de los del cupo, debe ser, porque vamos. Entonces se ha convertido la cuota en algo, eso es, perverso porque al final este está aquí, pero no porque lo merece, o está aquí no porque lo merezca, sino porque había que pillar a alguien, y por eso soy enemigo. ¿Otras visiones? Bueno, en nuestro caso realmente, nos encantaría que en el sector de los cuidados hubiésemos hombres, pero no es el caso. Empieza a verlos, pero sí, es verdad que muy vamos lentamente. ganando, pero no es lo que queremos. Nosotros para el comité de dirección sí estamos intentando que haya equidad. Y en puestos de dirección, de mando intermedio también estamos intentando que haya mujeres. Sí, estamos empujando. Creemos que es bueno. Igualdad de condiciones. De todas maneras hay mucho. Somos muy machistas. Hay que reconocer que sí. En todas las áreas, aunque no se quiera reconocer y aunque se haga una política y tal y cual, si lo hace, esto es como conducir. Mujer seguro que es.
Estás mirando para atrás y dices, mujer seguro que es. Entonces hay cosas que se perdonan a gente del comité de dirección que es hombre, y si lo hace una de las mujeres ya no es igual, no se ve con la misma objetividad. Hay mucho machismo, aunque no se quiera. Esos son los sesgos inconscientes, ¿no? Yo creo. Sí, ¿no? Bueno, y va un poco en relación a una de las preguntas que hemos recibido, que son ¿qué recomendaciones hay para evitar esta miopía a la hora de reconocer el talento por parte de las empresas? A ver, hay diferentes cosas que se pueden hacer, algunas de ellas las mencionaba aquí, ¿no? Van desde formación, ¿no? Que los sesgos más inconscientes es un poco más difícil, es por eso que necesitamos mecanismos que, independientemente de nuestros sesgos, o que no ayuden a que nuestros sesgos permeen en nuestras decisiones, ¿no? Desde cómo hacemos los procesos de contratación de forma que entonces ni siquiera podamos ver o percibir la edad del candidato, ¿no? en primeras instancias. Entonces son este tipo de medidas que ya de primeras pues van a evitar que estos sesgos inconscientes se cuelen en estos procesos. Y luego hay una serie de cosas que podemos hacer a nivel individual, ¿no? para tratar de identificar lo edadistas que somos en este caso, que van pues desde empezar a conocer más acerca del edadismo, empezar a educarnos acerca del proceso de envejecimiento, informarnos acerca de muchos de estos bulos que comentaba antes, que llevan con nosotros toda nuestra vida, o sea, realmente los hemos dado por ciertos, pero no lo son la mayor parte de ellos, ¿no? Entonces, este proceso también de reeducar nuestra mente. Y una de las cosas que mencionaba antes, acabo de lanzar precisamente un libro que se llama La trampa de la edad, que trata de dar a cualquier persona las herramientas necesarias tanto para identificar y reconocer el edadismo, ¿no? Y aprender qué es el edadismo, como para después desafiarlo. Y tres de las herramientas, de hecho, se centran en reconocerlo, porque está tan instaurado en nuestra vida, está tan aceptado, que es que incluso somos incapaces de verlo. En las instituciones lleva tantos años haciéndose las cosas como se han hecho, que no vemos lo edadistas que son muchas de esas prácticas de manera inherente. Entonces esto hace muy difícil que cambiemos las cosas, y por eso es tan importante que aprendamos a identificar el edadismo en nuestras vidas, pero no solo en el entorno laboral, también fuera, ¿no? Porque todos pecamos de ello. Entonces, pues esto, una de las recomendaciones es blindar la empresa en la medida de lo posible para evitar que estos sesgos se filtren, y luego también educarnos a nosotros y asegurarnos de que las estrategias de formación que hay dentro de la empresa, más allá de ir dirigidas a todo el mundo, que también creo que es importante porque hay edadismo de empleado a empleado, ¿no? Como comentabas antes, pero también dirigidas a las personas que luego son responsables de tomar estas decisiones, que son gerentes. Y asegurar pues, que hay un proceso de rendimiento de cuentas también de cara pues, a las apuestas que está haciendo la empresa por reclutar y mantener este tipo de talento diferente. No sé si tenéis alguna aportación en relación a esta pregunta, ¿no? de recomendaciones para evitar la miopía dentro de vuestra práctica. Yo lo que comentaba, o sea, realmente, o sea, nos cuesta tanto captar gente que bueno, realmente, o sea, pues no podemos ser, o sea, no nos podemos permitir el lujo de ser miopes. Yo creo que nosotras nos lo tenemos que creer que podemos hacerlo. Yo creo que también nosotras mismas tenemos un sesgo inconsciente, ¿no? Parece que llegas a los 50 y ya me cachis la mar. Qué mayor te sientes. Hace unos días estuve en Madrid en un evento y es que yo no veía a nadie con canas allí. Decía, madre de Dios, ¿pero qué es esto? Y claro, pero unas caras tan perfectas. Y luego decías, no, esto no es naturaleza, ¿no? Quiero decir que la propia sociedad empuja a intentar parecer más joven, a estar súper guay, con todo el botox y el pelo muy teñido y muy peluquería y tal. Y son estereotipos que nos están marginando desde mi punto de vista, ya desde lo natural. Mirar aquí, Íñigo, qué majo está con sus canas. Bueno, pero las canas de una mujer no son iguales que las canas de una mujer. Eso es un sesgo inconsciente. No, es la doble desventaja que sufren mujeres. No estoy diciendo que lo defienda. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nosotras mismas tenemos que entendernos cómo somos y cómo vamos envejeciendo y mostrarnos. La presión social por aparentar ser joven no es igual en un hombre y en una mujer. Eso es innegable. Porque hay sesgo inconsciente. No, ese ya es más consciente. Necesariamente. ¿Sí? Más que una pregunta, es casi un comentario, porque a mí me ha encantado un elemento de los que has comentado tú, pero que la palabra era en inglés. Recuperar a personas que están fuera. Me parece que eso es
Sí, quizás es porque no hay estrategias específicas implementadas que permitan eso de manera más fácil. O sea, no tenemos programas específicos que hayamos... Sí. No, y que el talento existe. O sea, hay iniciativas, por ejemplo, de Cruz Roja que tratan concretamente en diferentes colectivos que sufren desventajas de cara a la inserción laboral, pero tienen un programa específico de personas mayores, porque realmente es que empieza muy temprano. No estamos hablando de personas... O sea, estamos hablando a partir de los 45 años, si te has quedado por la situación que sea sin trabajo, tienes muy difícil esa reinserción laboral. Y muchas veces es porque, pues desde recursos humanos tampoco tienes la capacidad para ir fuera de tu zona de confort en algún sentido, ¿no? No tienes la capacidad para ir más allá de lo que recibes, ¿no? Pero si hubiera iniciativas pues desde el tercer sector o desde otro sector que lo facilitasen, o desde el gobierno que facilitasen esta reinserción o esta vuelta, ¿no? de personas que se han ido, sería mucho más fácil también para que las empresas pudierais optar a este talento que sí que existe. Pero sí. No sé, a mí volver me parece que parte de un principio, y es conocer, ¿no? Volver no es ir, sino es alguien que se ha ido y que vuelve. Yo tengo en mente gente de mi compañía y alguna mujer que me encantaría que volviese. Por circunstancias no va a poder ser, ¿no? Pero yo creo que al final era lo que comentábamos antes. Alguien que conoces te evita un montón de problemas. Alguien que conoces, ¿sabes? O sea, yo suelo decir, yo no me contrataré a mí mismo de lo bien que me conozco. Pero es que alguien que conoces, sabes por dónde va a ir. Y sobre todo porque normalmente cuando ya estamos hablando de un tema de edad, la vida está mucho más... Te ha estabilizado la vida, tienes la motivación de saber que, si tengo una oportunidad y tal, pues la aprovechas como más, ¿no? Entonces, me parece curioso el término, pero bueno, a mí, ya te digo, es un poco difícil de... No, o sea, hay iniciativas concretas en el Reino Unido, hay en diferentes países se está empezando a considerar este tipo de fórmula precisamente para atraer este talento que a lo mejor se te ha ido por diferentes circunstancias de la vida, pero que desearías que volviera, ¿no? Y va desde programas más formales en las que personas que se dedican a recursos humanos tratan de recontactar con personas que a lo mejor se han ido hace un tiempo, y luego los programas de formación para asegurar que se cubren, ¿no? Cualquier brecha de capacidades que pueda tener esa persona de cara a volver a la empresa. Pero sí que es una fórmula muy potente a la que todavía no le estamos dando la atención que a lo mejor me decís. Bueno, ahora también... me está resonando un poco. Yo sí que hago cuando una persona se va, que no se nos va mucha gente, pero sí que hago una entrevista de salida con la persona, y una de las cosas de las que hablo es de cómo sale. Porque me parece que es bastante más importante cómo sales que cómo entras. Entonces yo siempre les invito a que salgan agradeciendo mucho a su responsable dónde han llegado, porque si no has tenido un buen jefe no has podido saltar profesionalmente, y eso, que lo agradezcan, que salgan honrando mucho a todos sus compañeros, porque ese círculo de relación y esa red es fundamental. Salir muy bien es muy importante para poder volver. Y nosotros sí que estamos recogiendo gente que vuelve, o sea, reintegrando. Pero sí, estaba pensando ahora concretamente un par de personas que salieron, se fueron a otras experiencias y han vuelto. Sí, estaba comentando antes, precisamente con Íñigo, antes de que tuviéramos la mesa redonda, que también habla muy bien de la empresa. O sea, porque al final obviamente vivimos en un mundo en el que, comentabais antes, ¿no? Que un perfil más joven muchas veces es una etapa porque quiere explorar otras cosas, ¿no? Pero si se establecen programas más formales de vuelta, le estaba comentando a Íñigo, por ejemplo, una empresa muy potente de recursos humanos en España que tiene muchas personas que acaban volviendo, que sí que quieren una fase de exploración a lo mejor en un mercado más internacional, pero acaban queriendo volver y vuelven a la empresa. Entonces es a lo mejor hacerlo de forma más formal, ¿no? Este tipo de programas para poder aprovechar estas oportunidades y también no desperdiciar talento que quiere explorar otras cosas en un momento determinado y potencialmente querría volver de vuelta. Bueno, aquí está la fórmula de la excedencia. La excedencia, yo tengo 200 personas, la empresa tiene 220 personas en plantilla, de las cuales 20 están jubiladas parciales, y tenemos 10 personas en excedencia, que es un porcentaje curioso. Entonces, esa excedencia provoca una cosa muy curiosa en el resto de la compañía, y es que dicen, sí, vuelve de la excedencia, pero porque ha fracasado fuera.
O sea, no se ve bien, ya, no se ve bien la vuelta. Entonces, no, aquí o eres de los nuestros o esos experimentos fuera no se valoran muy positivamente dentro de los propios trabajadores, estoy hablando, no de la dirección. No. La dirección hace lo que puede. O sea, Dentro de lo que tiene. dentro de lo que hay. A ver, tenemos más preguntas y quiero asegurarme de que por lo menos podemos contestar las que tenemos aquí. Aquí hay varias juntas, que es cómo se mide el edadismo en la empresa, cómo se diagnostica, no es un concepto cualitativo más que cuantitativo. Hay diferentes maneras de medirlo y es verdad que estamos en un momento en el que, supongo que estaba más dirigida a mí, no tenemos muy buenos instrumentos de medición de edadismo, lamentablemente. O sea, la mayor parte, como en otras áreas, se han generado 1000 instrumentos diferentes y no necesariamente nos permiten medir el edadismo en toda su complejidad, ¿no? Mencionaba antes que son 3 dimensiones, que nos puede afectar a lo largo de la vida, es decir, necesitaríamos un instrumento que mida el edadismo, incluidos los estereotipos, prejuicios y discriminación, y que lo mida hacia diferentes grupos de edad, ¿no? Uno de los esfuerzos que llevé a cabo cuando todavía estaba trabajando en la Organización Mundial de la Salud, llevando la campaña mundial contra el edadismo, fue precisamente tratar de crear un instrumento que nos permita medir el edadismo en toda su complejidad. Está en proceso de desarrollo, no es específico del mercado laboral, del entorno laboral, pero sí que es lo que va a tratar de hacer es precisamente traer este tipo de herramienta que nos permita mejorar la medición. Sí que tenemos otros instrumentos que ya están disponibles, pero que a lo mejor solo miden una dimensión o están más centrados en un grupo de edad, ¿no? O sea que no sé quién lo ha preguntado, pero si queréis luego os puedo facilitar algunas, o mi contacto, y luego os puedo facilitar algunas de estas herramientas. Y no es solamente cualitativo, también es cuantitativo, porque tiene las repercusiones que hablaba antes. Entonces, bueno, al final tener un instrumento óptimo es un instrumento válido que nos permita realmente medir lo que estamos intentando medir. Y eso es en lo que estamos ahora mismo tratando de conseguir, ¿no? Un poco para ayudar a medirlo tanto en España, pero sobre todo también para medirlo de la misma manera en diferentes entornos, que esta es una de las complejidades, ¿no? ¿Cómo podemos asegurar que lo estamos midiendo de la misma forma en España que en China, que en Australia, ¿no? Y luego cómo comparamos esto, para luego llegar a ver no solo cuál es la prevalencia, que ahora tenemos pues, los datos que os mencionaba antes, sino también, algo que me parece más importante, qué impacto están teniendo las intervenciones que estamos implementando de cara a reducir este edadismo. Porque si no lo sabemos medir bien, pues difícilmente vamos a saber si estamos yendo en la dirección adecuada. Así que esta es otra pregunta que teníamos. Y ahora voy a preguntar la siguiente, que dice: resulta difícil entender que se quiera dejar paulatinamente la edad de jubilación, elevar paulatinamente la edad de jubilación y no se contraten profesionales de más de 45 años. ¿Qué opinas? ¿Puede explicarnos alguno cómo se consigue eso, promoviendo el autoempleo? Voy a dar la palabra, no sé si alguno quiere empezar, y luego si no, añado. ¿Me repites la primera parte? Resulta difícil entender que se quiera elevar paulatinamente la edad de jubilación y no se contraten profesionales de más de 45. ¿Qué opinas? ¿Puede explicarnos alguien cómo se consigue eso, promoviendo el autoempleo? Bueno, pues yo desde luego que sí que desde nuestra experiencia lo que es el tema de la jubilación, elevar la edad de jubilación, sí que nos encontramos, una de las cosas que hablabas tú también en la ponencia era pues la jubilación flexible, toda esta cuestión. Nosotros sí que nos encontramos que la gente se quiere jubilar y se quiere jubilar cuanto antes mejor. Entonces, para mí eso de extender la vida laboral creo que es más un hándicap, de momento por lo menos con la concepción que hay ahora mismo, ¿no? De lo que es el trabajo y la edad. Creo que tenemos que cambiar mucho a nivel estructural para que eso llegue a ser posible. Yo siempre suelo traducir a esa edad entre la edad de contratación, ¿no?, y la edad de jubilación. Le suelo decir: ¿me garantizas, cuando el CEO me comenta alguna cosa, me garantizas que este proyecto va a durar más de 20 años? Entonces, chico, podemos contratar mayores de 47 tranquilamente. No es un problema real, es un problema, vamos a decir, psicológico. Yo tengo gente en Paprisa, tiene trabajadores de hasta 70 años. Sí, o sea, gente que incluso ha sufrido los últimos días antes de jubilarse, porque eso es un preestadio mental, ese momento de jubilarse. Y después, cuando lo hemos vuelto a llamar y lo hemos recuperado,
ha venido encantado y sigue ahí trabajando. No, pero creo que esto tiene más que ver con el hecho de que se está prolongando la edad de jubilación y no se están ofreciendo las oportunidades para que la gente entre al mercado. Es que va unido a lo de antes. Es que ¿quién puede garantizar que un proyecto vaya a durar más de 17 años, por ejemplo? ¿Qué es lo que contratas a una persona en 50 años? Es que realmente no tiene ningún sentido. Yo en mi compañía, en la empresa en la que trabajo, defiendo eso. Pero no solo eso. Imagínate que el proyecto dura 5 años y esa persona de repente ya no la necesitas en tu empresa. No es concebible que estemos prolongando la edad de jubilación y que esa persona no pueda encontrar otro trabajo, que es lo que está ocurriendo actualmente. Pero la edad de jubilación se está prolongando por 2 factores principalmente. Uno por puramente económico y el otro porque los trabajos ya no queman tanto como antes. Bueno, en la papelera siempre se dice, antes salían con la cachava de la fábrica a sentarse en el banco de enfrente. Y ahí estaban porque estaban los pobres hechos polvo. Ahora están todo el día en el monte. Va a haber que despeñarlos. Porque de verdad que es que les ves y dices, tienen una forma física fantástica. Pero ahí volvemos a lo que comenta Rosa. Es ilógico y naif que la población siga pensando que se va a jubilar a los 65 años con la esperanza de vida que hay ahora y las condiciones que hay ahora. Es que nadie lo piensa. No. En colectivo no lo puede pensar nadie, pero individualmente cuando ves que van llegando, se produce ese efecto de ese cansancio. Eso es como cuando vas a empezar las vacaciones. Les llega un cansancio a todo el mundo que les parece mentira. Considero que también es por cómo está configurada la vida ahora. O sea, creo que para tener vidas laborales más largas se tiene que reconfigurar cómo entendemos el trabajo durante toda la etapa laboral, que cada vez va a ser más larga. Es decir, a lo mejor no jornadas tan largas, entradas y salidas del entorno del mercado laboral para formarnos en cosas nuevas. O sea, la configuración de la vida tripartita que tenemos ahora, de educación, trabajo, jubilación, está obsoleta, ya no funciona. Primero, porque la sociedad cambia muy rápidamente, es decir, en lo que te hayas formado inicialmente no te va a servir para llegar hasta el final de tu carrera laboral. Y segundo, porque cada vez tenemos vidas laborales más largas. Entonces ahora creo que hay también un momento que lo llaman, en este caso lo llaman como generación sándwich, pero afecta a cualquier persona que se encuentre en esta etapa, ¿no? De crianza a lo mejor de niños que se junta con cuidados a personas mayores, que no te da la vida, porque normalmente es la etapa en la que tienes mayor carga laboral también y no das a todas las necesidades, ¿no? que hay en ese momento. Entonces, a lo mejor reconfigurar la vida laboral en su conjunto permitiría pues flexibilizar entradas y salidas a lo largo de esta vida más larga y no llegaríamos a este proceso de jubilación como llega mucha gente, como comenta Rosa, que es que ya se quiere jubilar. No sé, no sé si es algo que os planteáis vosotros. En mi empresa todo el mundo se quiere jubilar también lo antes posible, no quedarse. Un caso tuvimos de una persona que estuvo hasta los 70 y tantos, pero sabéis que la jubilación no es obligatoria, ¿eh? Uno puede trabajar hasta que se muere. Sí, normalmente la gente se quiere jubilar pronto. Yo sí que creo que somos todavía las personas que estamos en activo, que estamos acercándonos a la jubilación, hemos trabajado muchísimo, ¿eh? Hay muchísimas horas, muy intenso, a unos ritmos brutales de vida personal, vida familiar, estudios. Vaya, te apetece descansar un poco, yo lo entiendo. Cada vez que tengo un contrato de relevo lo celebramos y la gente se va súper contenta y muy bien, muy bien, muy bien. Se entiende como un reconocimiento. Lo de alargar la edad de jubilación tiene que ver con que no hay caja. Entonces no se van a poder pagar las pensiones, no se sostiene el sistema. La persona que con 47 ya no trabaja luego no va a tener pensión. Entonces eso no es un problema, parece, ¿no? A nivel social. Pero pagar pensiones a los 61 sí lo es. Entonces yo creo que es un tema político y de caja. No, como lo interpreto, ¿eh? No le veo otro motivo. Nosotros tenemos tres... ¿Has acabado? Perdona. ¿Eh? Sí. Nosotros tenemos tres asuntos. Primero el tema... O sea, tener cuidado con eso de arriba, ¿eh? No, ¿Qué ha pasado? no, parece que está enganchado. Ah, se ha abierto. Tener cuidado, por si acaso. No, se ha bajado. Bueno. No lo han visto, ¿eh? Sí, porque vamos cerrando. Ah, bueno. Vale. No sabemos si tiene
Creo que me están haciendo señales de que creo que estamos aquí teniendo una grandísima conversación y se nos está yendo la hora. Esa es la hora. Ah, vale. Yo quería hacer una aportación, no es una pregunta ni nada, pero que creo que es interesante porque habéis hablado del tema de la menopausia y bueno, yo trabajo en una clínica ginecológica y sí que me gustaría comentar que, por ejemplo, no sé si la semana que viene o la siguiente, hay una empresa muy grande guipuzcoana que nos ha pedido que mandemos a una ginecóloga experta en menopausia a dar una charla sobre menopausia en las trabajadoras. Y bueno, me parece que es muy interesante que se vayan... Sí, o sea, empieza... Es verdad que es un tema que está de moda, la menopausia, por muchas circunstancias, pero bueno, creo que es interesante el ver que hay empresas que ya le están dando como cierto valor a que sus trabajadoras o sus trabajadores en otras cuestiones, pues, bueno, pues sientan que las circunstancias de su edad no deben de ser un peso, ¿no? Yo, un comentario a eso, yo invitaría a que tomase esta formación toda la empresa, porque los hombres también deberían entender También. qué es lo que nos pasa a las mujeres cuando estamos en la perimenopausia y lo que sufrimos algunas, lo que pasa es que eso ya... otras no. Lo que pasa es que eso ya es una decisión de la empresa. Sí, me refiero, pero que le podemos invitar, ¿no? Cuando nos llaman, ¿no? Y nos dicen que es solo para mujeres, decir, pues estaría bien que también fuera para hombres, porque claro, no es lo de siempre, ¿no? O sea, al final vamos a las charlas, justo las personas, que... Sí, es lo que mencionan ya. Lo mismo. No, pero a ver, igual que antes mostraba, ¿no?, que no estamos preparados y era la imagen no pintaba muy bien, ¿no?, de cara a España. Sí que es verdad que yo también empiezo a ver cambios. Va desde pues mayor interés desde de las empresas en temas de menopausia, también en temas de edadismo, también mayor interés en conseguir estas plantillas multigeneracionales, también porque las empresas están viendo que están perdiendo potenciales beneficios, ¿no? O sea que sí que estamos cambiando las cosas, pero queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero bueno, me alegra mucho saber este ejemplo también. Y nada, queda una pregunta que, si no os importa, la podemos abordar fuera, que creo que ahora tenemos un ratito ahí fuera. Pero antes de nada, obviamente, quería agradecer a mis maravillosos panelistas, a Genia, a Íñigo y a Rosa, haber compartido este ratito conmigo. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. Gracias a ti, Vania.